Hola, qué gusto saludarte. Bienvenido a tu programa Pasión por el Evangelio. Ya habiendo pasado el tiempo fuerte de la Cuaresma, la Semana Santa, el tiempo fuerte de la Pascua, celebraciones tan importantes como Pentecostés, como la Santísima Trinidad, como Corpus Christi, pues ya estamos de nuevo en el tiempo ordinario, en el ciclo litúrgico A, este año litúrgico en el que nos corresponde el Evangelio según Mateo en la Santa Misa. Y como siempre aquí en tu programa Pasión por el Evangelio vamos a hacer el análisis bíblico del Evangelio que leemos en la Santa Misa, esto con el propósito de que tengas un marco teórico que te permita comprender más a fondo la palabra de Dios, para que cuando escuches la lectura del Evangelio en la Santa Misa entiendas mejor de qué se trata, entiendas mejor cuál es el mensaje de Jesús en este texto del Evangelio, y ya esto complementado por supuesto a la humildad de tu sacerdote, seguramente que te ayudará a sacar más provecho a la palabra de Dios. Así pues vamos a entrar en materia, en este ciclo litúrgico A, leemos el Evangelio según San Mateo. Así que vamos a comenzar haciendo la lectura del Evangelio para proceder de ahí a hacer nuestro análisis detallado y vamos a concluir como siempre con un momento de oración. Así que te invito a que nos pongamos en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio según San Mateo dice lo siguiente. Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día, y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes. También ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo, pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Pues bien, este es el texto del Evangelio que leemos en la Santa Misa en este 12º domingo del tiempo ordinario, así que vamos a proceder a hacer el análisis de este texto. Primero que nada, nos conviene saber que el texto que en esta ocasión leemos, que está tomado del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, es lo que se conoce como la pericopa de hablar sin temor. Y realmente, pues sabrás, si pusiste atención, te habrás dado cuenta de que esa es la temática, ¿verdad? Hablar sin temor, predicar sin temor, anunciar el mensaje de Jesús sin temor, de eso se trata. Esta pericopa de hablar sin temor, que, insisto, pertenece al capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, pues déjame contarte que el contexto amplio de esta pericopa es ese capítulo 10 que se conoce como el discurso apostólico. Es una serie de recomendaciones, de advertencias, de enseñanzas que da Jesús concretamente a sus 12 apóstoles. De ahí que todo este capítulo 10 del Evangelio según San Mateo se conozca como el discurso apostólico. Y ahora, para entender, para poder acotar esta pericopa, siempre conviene, además de ubicarla en su contexto amplio, ubicarla también en su contexto inmediato. Esto nos ayuda a entender mejor todavía de lo que está hablando Jesús. Y el contexto inmediato está formado por una pericopa antes y una pericopa después. A no ser, por supuesto, que lo que estemos analizando sea la primera pericopa de un libro de la Biblia, pues el contexto inmediato es solo la segunda, y si estuviéramos analizando con la que concluye un libro de la Biblia, su contexto inmediato es solamente la penúltima. Pero como esta pericopa que hoy nos ocupa se encuentra en medio del capítulo 10, tiene una pericopa antes y una pericopa después, y estas dos conforman su contexto inmediato y nos ayudan mucho a entender realmente a qué se refiere Jesús. La pericopa que se encuentra antes es muy importante porque en ella Jesús les hace una advertencia de que serán perseguidos y les habla de los que los van a perseguir. Incluso digamos que es una predicción de persecución, es lo que hace Jesús en la pericopa anterior, en tanto que en la pericopa posterior Jesús les deja claro
que bueno, ellos van a ser perseguidos. En esta perícopa que vamos a hablar hoy, Jesús les dice que hay que hablar sin temor, pero en la perícopa subsecuente Jesús les dice: yo mismo soy signo de contradicción, yo mismo soy signo de contradicción. Bueno, pues esto verás cómo nos ayuda a tener una idea más clara en el momento en que comencemos a hacer el análisis de esta perícopa versículo por versículo. Algo muy interesante, déjame decirte, es que este texto que hoy leemos encuentra un texto paralelo en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas. Sabes que el Evangelio según San Lucas y el Evangelio según San Mateo tienen muchos textos paralelos. En muchas ocasiones hablan de lo mismo. En el Evangelio según San Mateo hay algunos fragmentos que no aparecen en ningún otro evangelio, que son únicos a Mateo. En el Evangelio según San Lucas hay bastantes textos que son exclusivos de San Lucas. Pensemos, por ejemplo, en el camino de Emaús. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo. Esos textos son exclusivos de San Lucas. Pero hay algunos textos, fíjate, esto es muy importante. Hay algunos textos que los menciona Mateo, que escribió antes que San Lucas, y que Lucas también hablan de lo mismo. Y de estos textos que aparecen tanto en Mateo como en Lucas, hay varios que aparecen en el Evangelio según San Marcos. Eso es interesante porque el primero de los 4 evangelistas en escribir fue Marcos. De modo que cuando vemos que un texto aparece en el Evangelio según San Marcos, y aparece también en el Evangelio según San Mateo, y aparece también en el Evangelio según San Lucas, podemos de ahí inferir que tanto Mateo como Lucas se lo copiaron a Marcos, se basaron en Marcos, de ahí lo copiaron y ellos también lo agregaron a sus evangelios. Pero esto es lo interesante, hay otros textos que aparecen en el Evangelio según San Mateo y que aparecen también en el Evangelio según San Lucas, pero que no aparecen en el Evangelio según San Marcos. Pero por el hecho de que aparecen en estos 2 evangelios, Mateo y Lucas, eso significa que debieron tener los dos una fuente común, una fuente adicional a Marcos, una segunda fuente que fue común a Mateo y a Lucas. Bueno, pues los biblistas han dado por llamar a esta fuente la fuente Q. Esto procede del alemán, de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Y esta fuente Q corresponde a lo que se conoce entre los biblistas como la teoría de las 2 fuentes, que precisamente establece que de los textos paralelos de Mateo y Lucas, hay textos que aparecen en el Evangelio de Marcos, que fue su primera fuente, pero hay textos comunes que no aparecen en Marcos, pero que por ser comunes debieron ser tomados de otra fuente, y esta fuente desconocida, pero común a Mateo y Lucas, es lo que se conoce como fuente Q. Actualmente hay algunos biblistas que quieren echar abajo esta teoría de las 2 fuentes, no lo han logrado todavía, tienen sus teorías, no lo han logrado. Yo personalmente hasta ahora sigo siendo partidario de esta teoría de las 2 fuentes, así que creo que hay textos pues sí que corresponden a esta famosa fuente desconocida que conocemos como Q. ¿Por qué te menciono todo esto? Bueno, pues porque este discurso que da Jesús a los apóstoles, en concreto esta perícopa de hablar sin temor, que aparece en el Evangelio según San Mateo, también aparece en el capítulo 9 según San Lucas, pero no aparece en ningún lado en el Evangelio según San Marcos. De manera que este texto que hoy vamos a estudiar, pues debió venir precisamente de esa fuente que conocemos como la fuente Q. Bueno, vamos entonces a comenzar a hacer el análisis de la perícopa versículo por versículo. Al principio dice: Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres. Fíjate que aquí esto es muy interesante porque el misal, o en concreto el evangeliario, comienza la perícopa diciendo que Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres. Pero si tú lees la Santa Biblia, si lees esta parte del capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, del versículo 26 al 33, vas a ver que el versículo 26 no dice no teman a los hombres. Lo que dice Jesús es no les teman. Pero si este texto en la misa comienza diciendo, Jesús dijo a sus apóstoles, no les teman, no hay nada oculto que no deba ser revelado, uno se quedaría con la pregunta, ¿no le teman a quién? Bueno, pues en el evangeliario le pusieron, no teman a los hombres, para darle sentido. Pero nosotros, habiendo ya acotado esta perícopa en su contexto inmediato y entendiendo que justo antes Jesús les estaba hablando de que ellos más bien serán perseguidos, pues entonces, ¿a quien no deben temerle los apóstoles? ¿A qué hombres? Pues precisamente a sus perseguidores. ¿Ves por qué es importante ubicar un texto en su contexto?
Entonces esto ya nos queda claro. Jesús les está diciendo, no tengan miedo a los perseguidores. Y ya con eso ahora sí tiene sentido lo que empieza a decirles Jesús después. Dice, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. Dependiendo de la traducción de la Santa Biblia, alguno dirá desde las azoteas, otro dirá desde los terrados. En aquellos tiempos pues las casas tenían un piso, después había una azotea. Habitualmente en la azotea había otro cuarto, un cuarto grande, que se usaba para banquetes o que se usaba sobre todo para que ahí durmieran huéspedes o que ahí durmiera gente que venía de camino. El cenáculo en la casa, según la tradición, en la casa donde vivía San Marcos de niño, esa habitación superior de la casa de Marcos, según la tradición, fue lo que se empleó como cenáculo cuando Jesús celebró la última cena. Pues afuera de ese cuarto había un patio, ese precisamente era el terrado, ese precisamente era la azotea. Entonces es a lo que se refiere Jesús, pero él realmente a lo que se está refiriendo diciéndoles, grítenlo desde la azotea, es a esto. Mira, dice, no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, es decir, lo que yo les digo en secreto, repítanlo ustedes en pleno día. Pero ¿cuándo lo van a poder repetir en pleno día? Hasta que Jesús resucite. Porque resulta que hasta que Jesús resucite, no puede Jesús enseñarle todo a sus discípulos. Y por discípulos me refiero no solo a los apóstoles, sino a todos sus seguidores. ¿Por qué no? Pues porque todavía no entenderían. De modo que en su vida pública Jesús da muchas enseñanzas directas, pero también Jesús da muchas enseñanzas como veladas, como un poco misteriosas, como un poco incomprensibles, pero es que nuevamente serán comprensibles una vez que Jesús resucite. Es a lo que se está refiriendo Jesús en este discurso apostólico. Recuerda que la palabra apóstol viene del griego apostoloi, que significa enviado. Entonces, este discurso apostólico en el Evangelio según San Mateo, que es todo el capítulo 10, precisamente lo que Jesús le está dando, lo que está haciendo Jesús es darle a sus apóstoles, a sus enviados, su plan de acción. Esto es lo que ustedes van a hacer, esta es su misión. Y parte de su misión será precisamente anunciar en público, abiertamente, incluso desde los terrados, anunciar todo el mensaje ahora sí, que a todo el mundo le quede claro, pero esto será hasta después. Y aquí viene ya no advertencia, sino más bien como un consuelo, palabras de consuelo precisamente a propósito de los perseguidores de los que les habló antes. Dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Y es que acuérdate que de los apóstoles, de los 12, bueno, Judas se ahorcará, después vendrá y lo reemplazará a Matías. Pero de todos los apóstoles se sabe que todos murieron mártires. Del único que no se sabe que haya muerto mártir fue Juan el evangelista. Pero todos los demás murieron mártires. Entonces Jesús ya desde aquí, acuérdate que en la perícopa anterior ya les había advertido que iban a ser perseguidos. Pero perseguidos, no solamente asediados, no solamente hostigados, no solamente arrestados, apresados, iban a ser perseguidos al grado de morir, incluso de sufrir por el martirio. Por eso será que en la perícopa posterior Jesús les dirá, yo mismo soy signo de contradicción. Y con esto, pues Jesús de algún modo los consuela, los alienta a que no tengan miedo, no teman, no tengan miedo a los que pueden matar el cuerpo, a los que matan el cuerpo, a los que los van a matar. No le tengan miedo a los que los van a matar, pero no pueden matar el alma. A esos no les tengan miedo porque les matarán el cuerpo, pero no les podrán matar el alma. ¿Ves? Y les dice, teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al infierno. ¿Ese quién es? Pues Dios. Ustedes no le tengan miedo a los hombres, no le tengan miedo a los que los persiguen. Ténganle miedo a Dios, porque Él sí puede enviarlos al infierno. En todo caso, los otros acabarán con su cuerpo mortal, pero Dios mismo los resucitará. Pero a Él ténganle miedo, en el sentido de a Él ténganle respeto, a Él sí, porque Él no solamente puede con el cuerpo, Él podría enviar su alma precisamente, pues, al infierno, como dice aquí, o a la gehenna, como dice el Evangelio en griego, ¿verdad? A la gehenna, al infierno. Dice Jesús, ¿acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre de ustedes.
¿acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Fíjate, esto es muy interesante. Un par de pájaros, ¿por cuántas monedas se vendería? Bueno, si leemos el texto paralelo en el Evangelio según San Lucas, él lo hace más específico, porque en el texto paralelo de San Lucas lo que Jesús dice es: ¿acaso no se venden 2 pajarillos por 5 haces? Entonces ese era realmente el valor del par de pájaros, 5 haces. ¿Cuáles eran los haces? Los haces eran una moneda de bronce. En esos tiempos de Jesús, la moneda circulante era la moneda del Imperio Romano, y todas sus monedas eran monedas de bronce, y de hecho tenían 5 monedas, y es muy interesante pues conocerlas, al menos esta precisamente, la moneda del as, que era la que valía 1, tenía el valor de 1. Estas 5 monedas eran los haces. La primera se llamaba as, otra se llamaba semis, otra se llamaba triens, otra cuadras, otra sextans, y una más se llamaba uncia. Y el as tenía el valor de 1, y en un lado de la moneda, en una cara de la moneda, tenía precisamente el número 1, y en el otro lado tenía la cara del dios Jano. El dios Jano es un dios muy interesante, un dios de los romanos, porque es un dios que es representado con 2 caras, una que mira hacia un lado y otra que mira al reverso, 2 caras. Y no por hipócrita, sino que se le representa con 2 caras porque Jano, para los romanos, era el dios de las puertas, era el dios de los comienzos y de los finales. Y precisamente fue en honor al dios Jano que el primer mes del calendario se nombró en su nombre. Jano en latín pues se llamaba Janus. Y de ahí Janus, pues es de donde viene nuestro nombre enero precisamente. En inglés quizás suene un poco más evidente fonéticamente, January. Pues ese January, ese enero, vienen del nombre del dios Jano, al cual los romanos le dedicaron el primer mes del calendario, y que precisamente lo celebraban el primer día de enero. El 1 de enero era el día del dios Jano. Y así es que este dios Jano es el que aparecía en la moneda del as, una moneda, te digo, de bronce, al igual que las otras 4. Una moneda de bronce valía 12 o pesaba 12 onzas de bronce, y se necesitaban pagar 5 haces por un par de pajarillos. Bueno, pues ahí tienes, esto es simplemente un dato cultural, pero creo que es interesante estos datos culturales porque como que nos ubican ahí, ¿no? Como que uno se imagina ya a Jesús hablando con los apóstoles, y uno puede visualizar pues lo mismo que estaban visualizando los apóstoles cuando Jesús les dice 2 haces. Ellos se imaginan las monedas que todos conocían en ese tiempo. Entonces a mí me parece que esto es siempre nos ayuda precisamente a ubicarnos en el contexto, no solamente en el contexto bíblico, en razón de las perícopas y el contexto amplio y todo esto, sino también en el contexto pues histórico, para hacernos más presentes. Acuérdate que una manera muy importante de leer el Evangelio es meternos como si estuviéramos ahí presentes. Entonces, si Jesús le está dando este discurso a los apóstoles, lo que tenemos que hacer es, imagínate a los apóstoles ahí sentados donde tú quieras, dentro de una casa o en el campo, donde quieras. Acércate por detrás de ellos y siéntate ahí en secreto o callado, siéntate y ve qué es lo que Jesús le está diciendo a los apóstoles, escúchalo. Así es como a mí me gusta leer la Santa Biblia, y de esa manera pues uno siente que está ahí precisamente presente, y de esa manera la palabra de Dios nos toca de una manera más directa. Si te está gustando este video, si estás aprendiendo, por favor no olvides decir me gusta en las redes sociales, no olvides decir me gusta y compartir el video tanto en Facebook como en YouTube, para que muchas más personas que no lo conocen lo conozcan, y de esta manera aprendan tanto como estamos aprendiendo tú y yo. Vamos a continuar entonces con la perícopa, que después dice: también ustedes tienen contados todos sus cabellos, no teman entonces, porque valen mucho más que muchos pájaros. Entonces, pues Jesús les asegura de esto. Cuando Jesús les dice que tienen ellos contados todos sus cabellos, eso significa, están en manos de Dios, están en manos de Dios. Entonces no tengan miedo, ustedes valen mucho más que los pájaros. Dios los tiene en sus manos. Dios los conoce al grado de que sabe perfectamente cuántos cabellos tienen en la cabeza. Así que no tengan miedo, nuevamente, no tengan miedo de los que los persigan, no tengan miedo de los que los maten. Ténganle miedo a Dios en todo caso. Y precisamente aquí termina esta perícopa con una advertencia muy, muy, muy fuerte de Jesús, porque Él dice: al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo
de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Esta es una advertencia fuerte y sobre todo entendiendo el contexto de estas palabras de Jesús a sus apóstoles. Jesús, acuérdate que les está hablando de lo extremo. Van a ser perseguidos y van a morir. Y cuando sean sometidos a las torturas por las cuales van a morir, incluso desde antes, cuando quieran arrestarlos, van ellos a fuerzas porque son humanos, van ellos a tener la tentación, incluso por el mismo reflejo de salvaguardar la vida, por el mismo instinto de supervivencia, ellos se van a sentir impelidos a salvar su vida. Y salvar su vida puede significar precisamente renegar de Jesús, renegar de su fe, renegar de Dios mismo. Porque renegando de Dios, renegando de Jesús, renegando de su cristianismo, salvarán su vida. Pero salvarán su vida corporal, no su vida espiritual. Por eso Jesús les dice esto: al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre. Y acuérdate, les está hablando al que me reconozca cuando los estén persiguiendo y cuando los estén matando. Al que me reconozca abiertamente, yo lo reconoceré ante mi Padre, pero yo renegaré ante mi Padre de aquel que reniegue de mí. ¿Cuándo? En ese momento, cuando sean perseguidos, cuando sean capturados, cuando sean torturados, cuando estén muriendo. Es en ese punto extremo. ¿Ves la importancia de hacer un análisis bíblico correctamente y de ubicar el texto en su contexto? Entonces, porque así entendemos el peso de las palabras que les está diciendo Jesús. Seguramente los apóstoles en ese momento les estaban sudando. A mí, que fíjate, de contártelo, a mí me están sudando las manos, nada más de verme en esa situación. Y la realidad es que, bueno, Jesús le dijo eso a los apóstoles, pero su iglesia es apostólica y todos los bautizados somos apóstoles. De modo que este discurso apostólico de Jesús no fue solo para esos dos, es también, a fin de cuentas, para toda la iglesia. Así que lo que Jesús está diciendo nos lo está diciendo a nosotros. No tengan miedo. No tengan miedo de anunciar el evangelio desde las terrazas. ¿Por qué les da miedo? Y ese miedo se puede traducir en muchas cosas, ¿eh? Y una de las formas del miedo es la pena, la vergüenza. ¿Por qué? No les dé vergüenza hablar de mí. No les dé vergüenza anunciar el evangelio. Desde los terrados, si es necesario, no les dé vergüenza. Porque ¿saben una cosa? Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre, pero yo renegaré ante mi Padre de aquel que reniegue de mí ante los hombres, de aquel que se quede callado, de aquel que niegue que es cristiano, de aquel que me niegue a mí, de aquel que le dé vergüenza hablar de lo que estamos hablando. Cuando Jesús nos habla a nosotros, tal vez nosotros no seremos perseguidos a ese grado de ser martirizados, al menos no nosotros que estamos viendo este programa. Sabemos que hay muchos hermanos nuestros cristianos que están siendo perseguidos, torturados y que son muertos. Pero bueno, no es esa la realidad de quienes estamos en este momento reunidos viendo este programa. Pero sí nuestra realidad es que cuánta persecución no enfrentamos en las redes sociales, entre el círculo de nuestros amigos, entre nuestros compañeros de trabajo, incluso entre nuestros familiares. Y Jesús es claro: al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre, pero yo renegaré ante mi Padre en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabras duras de Jesús, palabras muy duras. Nosotros quizás no estaremos expuestos al martirio, pero sí estaremos expuestos a la burla, sí estaremos expuestos a los ataques, sí estaremos expuestos a los insultos, sí estaremos expuestos a las injurias de la gente que tenemos a nuestro derredor. Y no vaya a ser que por pena nos guardemos la cruz en el bolsillo y solamente la saquemos cuando estemos de rodillas en una iglesia en plena misa. Jesús no quiere agentes secretos del catolicismo, precisamente de eso se trata. Jesús no quiere agentes secretos del catolicismo. Jesús quiere católicos
a pecho descubierto, que no les dé pena ser católicos, que no les dé pena ser cristianos, que no les dé pena llevar la cruz al pecho, que no les dé pena cargar una cruz a cuestas, que no les dé pena hablar con Dios, que no les dé pena darle gracias por sus alimentos en frente de quien sea y donde sea. Esos son los cristianos que Jesús necesita, esos son los apóstoles, esos son a los que Jesús envía. Todo esto, es parte de ese discurso apostólico también dirigido a nosotros. Muy importante todo esto. Fíjate que con todo esto estoy recordando esa película Silencio que hace poco salió en los cines, de aquellos jesuitas, ese par de jesuitas que van a Japón en busca de un sacerdote que renegó de su fe. Y van ellos precisamente a tratar de hacerlo que recapacite y regrese al cristianismo. Y bueno, uno de ellos, mejor, si no has visto la película, tal vez la quieras ver, tal vez no, pero de lo que me estoy acordando es que precisamente grabé un programa en el que hago un análisis de esa película, y la esencia de la película es que finalmente uno de los jesuitas, el estrella de la película, acaba renegando de su fe, pero no lo hace, pareciera que no lo hace por egoísta, lo hace porque llega un momento en que los japoneses están matando cristianos japoneses y ellos dicen: vamos a seguir torturándolos y matándolos hasta que tú no reniegues de tu fe. Llega un momento en que él no puede ver más cómo los están matando y por salvarle la vida a los demás acaba renegando de la fe. Y precisamente estas palabras de Jesús son los que dan verdadero sentido a la obra que hizo ese sacerdote jesuita, que de hecho es una historia basada en sacerdotes de la vida real, jesuitas que estuvieron en Japón y que renegaron de su fe. Y que aunque pareciera muy heroica la acción de aquel sacerdote renegando de su fe para salvarle la vida a los demás, realmente le salvó el pellejo, olvidando precisamente que estos solamente podían matar el alma, pero que solamente podían matar el cuerpo. Por eso les digo, le salvó el pellejo, pero ¿y qué hay con el alma? Acabó dando un pésimo testimonio de que el cristianismo es desechable, de que es algo de lo que se puede prescindir. En fin, te invito a que veas ese análisis que hice de esa película Silencio. Si estás viendo el video en Facebook, cuando terminemos la transmisión de este video en vivo, debajo en los comentarios te dejaré el enlace a ese video para que lo veas. Si estás viendo la repetición en YouTube, al final de este video te dejaré el enlace para que puedas ver ese otro con el análisis de la película Silencio. Pues bien, este ha sido el análisis bíblico de esta perícopa del Evangelio. No es una perícopa muy larga, pero como ves es muy profunda, muy fuerte. Son palabras fuertes de Jesús. Son palabras para dejarnos pensando realmente qué tan en serio nos tomamos el cristianismo. Y recuerda, este texto, la perícopa, tiene por nombre precisamente hablar sin temor. Es de lo que se trata, de hablar sin temor. Si te gusta este tipo de análisis bíblicos, te recomiendo encarecidamente que leas este libro. Es uno de los 6 libros que he escrito. 666, el criptograma apocalíptico, contiene un análisis bíblico muy detallado de la perícopa del libro del Apocalipsis, que nos habla acerca de la segunda bestia cuyo número era 666. ¿Quién es esa bestia cuyo número es 666? Pues haciendo un análisis serio bíblico podemos concluir quién es esa bestia cuyo número es el 666. Este libro continúa siendo un bestseller en Amazon México y la gente está dejando muy buenos comentarios, lo tienen calificado con 5 estrellas. En verdad te lo recomiendo. Está disponible en edición impresa, está disponible en edición digital. Como te digo, a la gente le está gustando mucho. Puedes pedirlo directamente en Amazon o puedes pedirlo a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Ahí en la sección de libros entras a la página especial del libro, puedes ver de qué se trata, puedes ver qué ha comentado la gente, y desde ahí, desde cualquier país, hay varios botones para que en el país en el que vivas y en el formato que lo quieras, lo pidas de una vez, lo leas y aprendas más acerca de la Santa Biblia. Pues con todo esto, la enseñanza o el mensaje fuerte es ese, ¿verdad? No tengan miedo, hablen sin temor, sean cristianos sin temor, a pecho descubierto. Y la verdad es que es difícil. Entonces, ¿qué te parece si terminamos esta emisión pidiéndole al Señor que nos dé valor, que nos haga valientes para poder hablar desde los terrados, sin temor y sin vergüenza, para poder ser cristianos auténticos, a pecho descubierto, como los apóstoles que Él quiere? Te invito así un momento a que cierres tus ojos, pongas tu mano sobre tu corazón y en tu interior hagas eco a estas palabras. Quiero ser valiente, Señor, para anunciar tu evangelio y que los demás te conozcan. Quiero ser valiente, Señor,
para no dormirme en mis problemas y acompañar los de los demás. Quiero ser valiente, Señor, para que en el mundo no se confunda la verdad con la mentira, ni la luz con la oscuridad. Quiero ser valiente, Señor, para que tu reino se extienda y los hombres alcancen la salvación. Quiero ser valiente, Señor, para que nadie se aproveche de los demás y así el mundo sea más feliz. Quiero ser valiente, Señor, para que cuando vaya a ti me encuentres dando la cara por ti. Quiero ser valiente, Señor, por ti, Señor, lo haré. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco mucho tu compañía, espero que este programa te haya servido para conocer más acerca de la palabra de Dios y sobre todo para comprender lo que Jesús nos quiere comunicar este domingo en la Santa Misa. Recuerda que tenemos una cita el próximo fin de semana para seguir estudiando acerca del Evangelio y mientras llegue el próximo fin de semana te invito todos los días a escuchar mi programa de radio Semillas para la Vida a través de tu estación católica favorita o a través de nuestro sitio semillasparalavida.org. Que Dios te llene de bendiciones. Apasionate por nuestra fe.